Muy buenos días, les saluda el licenciado Ángel Bermeo. El tema de hoy vamos a analizar las infecciones de transmisión sexual. Sus siglas son ITS. También hay que recordar que son conocidas como enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual, como les dije anteriormente, ITS, ¿sí? El objetivo de esta clase es comprender las causas, consecuencias y medidas de prevención de las infecciones de transmisión sexual de tipo viral, bacteriano y por hongos, mediante la observación de videos e imágenes y haciendo un análisis de la información con la finalidad de evitar el contagio de las infecciones de transmisión sexual. Ese es el objetivo de esta clase. Vamos a hacer uso de videos e imágenes para analizar cada una de las enfermedades que se presentan mediante el contagio o el contacto sexual. ¿Te ha pasado que has tenido un virus en una compu? A mí también. Si un virus de computadora puede infectar a cientos de miles, Imagínate lo que puede pasar con una infección de transmisión sexual. en el mundo 900.000 personas se contagian cada día. 90% de ellos tienen entre 15 y 49 años de edad. Cada minuto una mujer en el mundo adquiere VIH. 6 de cada 10 personas con infecciones de transmisión sexual presentan 2 o más tipos de infecciones al mismo tiempo. Muchas infecciones no tienen síntomas, por lo que cientos de miles de personas son portadores de una infección de transmisión sexual sin saberlo. Si tuviste relaciones sexuales no protegidas, O se rompió el condón, o tienes cualquiera de estos síntomas, dolor, irritación, ampollas, ulceraciones, hinchazón o hipersensibilidad en los genitales, ardor al orinar, flujos anormales, olores desagradables o sangrado. un momento, ¿sigues allí? Acude a tu centro de salud más cercano y recibirás atención gratuita y confidencial. Usa condón femenino o masculino. Recuerda que hay situaciones que te ponen en mayor riesgo de olvidar usar condón y protegerte. Si has decidido tener relaciones sexuales, recuerda, Lo que no fue en tu año puede hacerte daño. protégete. ¿Cómo le hago? Es simple. Aprende cómo usar condón y úsalo. Siempre. Si te preguntan, ¿no confías en mí? Contesta, la confianza está en hablarlo. Y juntos decidir cómo protegerlo. ¿Te ha pasado que no hablas de las cosas importantes con las personas en las que confías? A mí tampoco. Muy bien, luego de observar el video, analizamos y hacemos una comparativa, ¿sí?, entre un virus de computadora frente a un virus que va a causar la infección de transmisión sexual, ¿sí? Hacemos un análisis y menciona en el video y dice claramente que podemos transmitir, por ejemplo, un virus de una computadora a otra computadora, ¿sí?, sin ni siquiera nosotros saber que tenemos un virus. ¿Cómo vamos a transmitir el virus, en este caso de la computadora? Haciendo uso de una flash. Nosotros ingresamos datos en una flash de una computadora, automáticamente se contagia de virus. Y si esa flash infectada ingresamos en otra computadora, también va a infectarse de virus. Entonces hacemos ese análisis, nosotros no sabemos esa flash si tiene o no virus. La forma de saberlo sería haciendo uso de un antivirus. Entonces hacemos esa relación entre las infecciones de transmisión sexual. Cada persona es única y nosotros no podemos saber si tiene o no tiene algún tipo de enfermedad o de infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo podemos protegernos en este caso? Usando un método anticonceptivo como es el condón, ¿sí? Vamos a analizar el concepto de qué son las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se transmiten de persona a persona. Así como el virus de la computadora se transmite de computadora a computadora, las infecciones de transmisión sexual también se transmite o se contagia de persona a persona mediante el contacto sexual, ¿sí? Este contacto sexual puede ser vaginal, puede ser anal, ¿sí?, y puede afectar a la mayoría de los órganos sexuales y otras partes del cuerpo, ¿sí?
Entonces, muy importante reconocer o determinar primero el concepto de qué son las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones de transmisión sexual? Son uno de los síntomas muy característicos en su gran mayoría de estas infecciones son dolor en la parte inferior del abdomen, como podemos observar acá, dolor en esta parte inferior del abdomen, ¿sí? Pueden existir verrugas genitales, ¿sí? Si existen estas verrugas, muy posiblemente se tenga alguna infección de transmisión sexual. Pueden existir llagaduras, llagas o granos en los genitales. Pueden ser dolorosos o no pueden ser dolorosos, ¿sí? Entonces ahí hay una alerta y una causa de que puede existir una infección de transmisión sexual. También puede existir lesiones en la boca o manchas en la piel, que puede ser una alerta para nosotros estar pendientes si tenemos o no una infección de transmisión sexual. Puede existir ardor al orinar, o también puede existir flujo o secreción de pus en los genitales o en el ano, ¿sí? Si nosotros tenemos cualquiera de estos síntomas, debemos acudir a un médico para que nos ayude a determinar, ¿sí?, el proceso, o para que nos ayude a dar un diagnóstico claro de qué nos está pasando en nuestro cuerpo y si tenemos o no tenemos una infección de transmisión sexual. Es muy común aquí en esta parte de ardor al orinar, es muy común confundir con alguna infección a las vías urinarias, ¿sí? Es muy diferente una infección de transmisión sexual con una infección a las vías urinarias, ¿sí? Entonces, cuando se tiene también una infección a las vías urinarias, también se puede tener ardor al orinar. Por eso es muy importante visitar al médico para que nos dé un diagnóstico exacto de qué enfermedad tenemos, ¿sí? ¿Qué medidas de prevención vamos a tener para evitar todas las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Para evitar estas infecciones, lo más primordial, en el caso de que ya se tenga pareja, ¿sí?, es la fidelidad. Solamente estar con una pareja es lo que nos va a determinar que nosotros evitemos contraer cualquier tipo de infección sexual, ¿sí? En este caso sería la fidelidad. Es una de las medidas de prevención, ¿sí? Ya que nosotros, al tener una sola pareja, conocemos a nuestra pareja, sabemos o hablamos de estos temas, ¿sí? Es muy importante hablar con nuestra pareja de todos estos temas, de todas estas medidas, ¿sí?, para evitar algún contagio o alguna infección de transmisión sexual, ¿sí? Otro aspecto muy importante, ¿sí?, si ya se tiene una actividad sexual, ¿sí?, o ya se inició una actividad sexual, el uso de condón, ¿sí? Es primordial al tener una relación sexual, ¿sí?, utilizar condón. Ya esto puede utilizar el hombre o puede utilizar la mujer, ¿sí?, porque existen condones femeninos y condones masculinos, ¿sí? Antes de una relación sexual debemos ya tener listo el condón para su uso, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que nos va a ayudar a proteger en gran medida, ¿sí?, una infección de transmisión sexual. También existen otras medidas de prevención en el caso de que exista un embarazo, ¿sí? ¿Qué sucede si la mamá gestante, en este caso, tiene VIH o tiene SIDA, ¿sí? Mediante un examen ginecológico y mediante exámenes médicos en general, pueden ayudarnos a determinar si se tiene o no una infección de transmisión sexual. Y si se tiene, se toman medidas que ayuden a prevenir, en este caso, que el producto o el bebé salga con esa infección, ¿sí?
por lo que van a realizar algún tipo de planificación y van a tomar las medidas necesarias para evitar que el bebé salga con alguna enfermedad de transmisión sexual. Finalmente, el método 100% seguro, ¿sí? Que nos va a evitar alguna infección de transmisión sexual es la abstinencia, ¿sí? Existen otros métodos que nos van a ayudar a prevenir, ¿sí?, alguna infección de transmisión sexual mediante vacunas, como es la vacuna para el virus del papiloma humano y también la vacuna para la hepatitis B. Existen tres tipos de clasificación, o se les clasifica en tres tipos las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Estas son las infecciones por hongos, de tipos virales y de tipos bacterianos. Las infecciones por hongos pueden ser la candidiasis, ¿sí? Y aquí podemos ver lo que causa, es como una secreción blanquecina muy similar al quesillo cortado o a la leche cortada, ¿sí?, en el glande del pene o en la vulva de la vagina, ¿sí? Podemos analizar esto y si existe algún indicador en alguna área genital, ya muy posiblemente ya podemos decir que tenemos una infección de transmisión sexual. Recordarles que por eso es muy importante frente a cualquier alerta de estos síntomas acudir inmediatamente al médico. Existen también las infecciones de tipo virales como son el virus del papiloma humano, la hepatitis B o con sus siglas VHB, ¿sí?, el herpes, el SIDA, síndrome inmunodeficiencia adquirida y el VIH, virus inmunodeficiencia humana. También existen las infecciones de transmisión sexual de tipo bacteriana, como son la clamidia, la gonorrea y el sífilis. Las causas y consecuencias de estas infecciones de transmisión sexual. Una de las principales causas de adquirir una infección de transmisión sexual es inicio de la actividad sexual a muy temprana edad. ¿Por qué el inicio de la actividad sexual a muy temprana edad es una de las causas? ¿Sí? No se tiene la madurez suficiente para iniciar una actividad sexual, ¿sí? Entonces, al no tener esa madurez suficiente, no se tienen las medidas necesarias para prevenir. Por ende, no tienen en cuenta el uso del condón, el uso del preservativo, ¿sí?, para tener una actividad sexual. Otro de las causas, y no tan comunes ya, esto es la falta de conocimiento de los métodos de prevención, ya sea porque no se habla en la escuela, ¿sí?, o porque no se habla con los papás. Entonces, esta falta de conocimiento puede ser causa de que adquieran una infección de transmisión sexual. También existe falta de comunicación con la pareja. Si existe una falta de comunicación con la pareja, ¿sí?, y esta pareja, por ejemplo, tiene varias parejas a su vez, entonces es muy propenso a tener una infección de transmisión sexual. ¿Cuáles son las consecuencias de las personas que adquieren una infección de transmisión sexual? Primero son, en muchos casos, daños biológicos, daños sociales y daños psicológicos. Los daños biológicos son infertilidad, cáncer, aborto, ¿sí? Pueden existir partos prematuros, daño en los órganos sexuales, aumento de riesgo en la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. Si se tiene algún tipo de infección de transmisión sexual, el riesgo es mayor a adquirir un VIH. Daños sociales, puede existir violencia familiar, desconfianza en el núcleo familiar y desconfianza en la pareja, ya que es muy estigmatizada la persona, por ejemplo, que tiene VIH, ¿sí? Y finalmente, daños psicológicos. Quizás si adquirió alguna de estas infecciones de transmisión sexual, temor al reinicio de la vida sexual. Entonces, esas son las causas y consecuencias
que contrae una infección de transmisión sexual. Aquí vamos a hacer un análisis mediante una imagen o las imágenes para ver qué causa el VIH y qué causa el SIDA, ¿sí? El SIDA causa graves infecciones a nivel de la piel, como podemos ver aquí, ¿sí? Graves infecciones, causa cáncer de piel, todo esto, ¿sí? Como podemos ver acá en la imagen, y finalmente causa erupciones en la piel, todas estas erupciones, ¿sí? Afecta al sistema nervioso, ¿sí? Al ser virus de inmunodeficiencia humano, lo que hace es que nuestro sistema inmunitario va a verse muy afectado, ¿sí? Y cuando nuestro sistema inmunitario estamos bajos en defensas, cualquier enfermedad de no gran relevancia, quizás una gripe, puede acarrear a graves consecuencias porque nuestro sistema inmunitario es muy bajo. Entonces, cuando estas personas, ¿sí? Con el virus de inmunodeficiencia humano, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando esta persona tiene el VIH o el SIDA, muy posiblemente ya tenga cáncer de piel. Si adquiere alguna enfermedad, es más grave contrarrestarla, ¿sí? Es más difícil contrarrestarla, y también esta causa la muerte o parálisis en ciertos casos, ¿sí? El virus del papiloma humano, sus síntomas, ¿sí? Son color blanquecino amarillo, una secreción de mal olor, ¿sí? Y existe comezón en la vulva. El 80% de las mujeres son asintomáticas, y por eso es muy importante, nuevamente recalco, el uso del preservativo o del condón. Aquí tenemos lo que causa, ¿sí? El virus del papiloma humano. Son condilomas, como un tipo de coliflor en la área de los genitales, tanto en hombres como en mujeres. Y aquí podemos ver esta parte blanca, ¿sí? Son los condilomas, ¿sí? Esto es en la vagina, como podemos ver, y acá está en el pene, los condilomas que causa el virus del papiloma humano. La gonorrea, ¿sí? Es una secreción de color blanco, sensación y ardor al orinar, o dolor al defecar, ¿sí? Dolor e inflamación en los testículos. Eso es lo que causa la gonorrea. La candidiasis finalmente causa inflamación, ¿sí? de los genitales. En este caso vemos una inflamación en el pene, ¿sí? En el glande del pene estamos viendo una inflamación, una secreción de color blanco o amarillo, algo así como el quesillo, la leche cortada, ¿sí? Ardor y comezón en el glande. También existen, ¿sí? Como que acá una secreción blanquecina, ¿sí ven? Y también una inflamación en el área genital de la mujer, como podemos observar en las imágenes, ¿sí? Normalmente esto causa olores desagradables, picazón, alguna especie de, como podemos ver, pérdida blanquecina, ¿sí? Una secreción blanquecina, ¿sí? Estas infecciones en las mujeres se puede contrarrestar con algunos óvulos vaginales, ¿sí? En los hombres con algunas cremas para contrarrestar este tipo de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Vamos a realizar una actividad de repaso, ¿sí? Para analizar qué es lo que hemos aprendido en esta clase. Nosotros copiaremos el link, ¿sí? De esta clase hasta aquí, ¿sí? Y vamos a dar una especie de una evaluación, a ver qué hemos aprendido. Antes que evaluación, es un juego, ¿sí? No lo tomemos como una evaluación, ¿sí? Solo van a poner lo que ustedes han aprendido en este tema, ¿sí? Aquí vamos a ver en la página, ¿sí? Vamos a hacer una especie de repaso y vamos a ir analizando qué significa las ITS, por ejemplo. Aquí vamos a analizar
si son infecciones de transmisión sexual, ¿sí? O infestaciones de transmisión sexual. Entonces ustedes tienen una respuesta verdadera o falsa, y aquí si responden mal o si responden bien. Si responden mal va a ser respuesta incorrecta, y si responden bien va a ser respuesta correcta. Acá vamos a dar respuesta correcta, ¿sí? Dice, las ITS también pueden contagiarse a través de la sangre, verdadero o falso, sí o no. Entonces dice, a través de la sangre o también al platicar con una persona, ¿sí? Aquí cabe recalcar que una persona que tenga VIH, con solo hablar no se puede contagiar, ¿sí? Entonces muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? No se puede contagiar con solo estar conversando, ¿sí? Por eso se llaman infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo se contagian? A través de la sangre. Quizás se hace uso de alguna jeringa, ¿sí? Que estas infecciones, por ejemplo, se dan se dan frecuentemente cuando existe una persona drogada o drogadicta, ¿sí? Que comparten la misma jeringuilla, ¿sí? Puede darse ese caso de infección, o también mediante infusiones de sangre. Hoy es muy raro ver que los contagios se den mediante infusiones de sangre, porque se hace un análisis ya de la sangre antes de hacer la transfusión. Entonces acá sí se puede transmitir por sangre, y aquí les sale bien hecho respuestas correctas. El resto de actividades, de preguntas, les dejo para que resuelvan ustedes, ¿sí? Muchas gracias. También les pasaré un folleto para que ustedes analicen y tengan más conocimiento del tema tratado de hoy. Les saluda Ángel Bermeo. Que tengan un excelente día.